El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra, y nació, y llevó a fruto a 100 por 1. Hoy, en Entre la Ciencia y la Ficción, la parábola del sembrador. Bienvenidos a Entre la Ciencia y la Ficción. Yo soy Eduardo y soy profesor de literatura. Yo soy Jorge y soy biólogo. Y si te interesa la ciencia y su impacto en la literatura y el efecto de la literatura en la ciencia, estás en el lugar correcto. Recuerda que nos puedes apoyar a través de Patreon y también a través de los links de Busca Libre que están ubicados en nuestra descripción. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a revisar La parábola del sembrador, un libro de Octavia Butler de ciencia ficción del año 93, que se sitúa en el año 2024, precisamente en nuestra temporalidad actual, en el que una ciudad, un mundo posapocalíptico en el que hay muchas diferencias sociales. En general la clase media tiene que vivir amurallada porque hay mucha pobreza, las drogas han consumido a la población en su mayoría y también hay un gran descontrol social, me atrevería a decir, provocado también por estas cosas que ya mencioné. Solo aclarar que la droga que está descontrolada es una droga que hace que la gente se vuelva pirómano y eso genera una gran ola de incendios en este mundo, producto de que hay gente pirómana a raíz de esta droga. Sí, y en general, a modo del núcleo narrativo, se centra en Lauren Olamina, una joven, como ya dije, de 15 años, que va viviendo distintos sucesos que va en verdad sufriendo en su familia, en su casa, lo cual genera que ella tenga un viaje, tenga que migrar de donde vive, tratando de escapar de los desastres que se generan por esta gente que vive en situación, la gran mayoría en situación de calle. Lauren, a través de un movimiento que crea que se llama Semilla Terrestre, va iniciando un camino que yo llamaría el camino del héroe, en el que esta muchacha, a través de un movimiento de fe, de religión, va reuniendo gente en pos de un mundo y una comunidad mejor. Entrando ya un poco más en la novela, en la autora, es súper importante recalcar que Octavia Butler es la primera mujer afrodescendiente que entra en el canon de la ciencia ficción. Esto me parece súper relevante, sobre todo por la historia de Estados Unidos, un país que, si bien abolió la esclavitud en el año 1863, no es hasta 1960, más o menos por ahí, en el que se realiza una nueva regulación para intentar abolir ya completamente la segregación racial que sufría la gente. Tintes que podemos ver incluso hasta el día de hoy, pero incluso en ese tiempo, bueno, acotar que este libro es publicado en 1993, por lo tanto Octavia ya venía siendo escritora al menos hace unos más de 20 años atrás, desde la publicación, anterior a la publicación del libro. Y a nivel general, ella crece en un barrio interracial, lo cual nosotros podemos encontrar tintes de su propia vida en el libro de La parábola del sembrador, porque el lugar donde se vive Lauren es una ciudad, un barrio, la verdad, de negros y hispanohablantes, que como ella misma lo describe en su libro. También ella es de la religión bautista, que es una rama de la rama protestante del cristianismo, y que en general ella se interesa aproximadamente desde los 12 años en la ciencia ficción y que incluso estudia escritura en la Universidad de California. ¿Algo más que te interesaría hablar sobre esta escritora? Sobre Octavia, en particular, yo diría que, claro, en la parábola del sembrador, Lauren, Olamina, que es el personaje principal, yo diría que Octavia es como que se proyecta hacia ese personaje principal, porque, como sabes tú, Lauren, como decías tú, es de un barrio interracial, ¿cierto? Esta comunidad que forman, o sea, en la que nacen, ¿verdad? Pero además es bautista igual que Octavia. Entonces, de cierta forma, los pensamientos que tiene Lauren a lo largo del libro, porque ella deja de creer en el fondo en esta religión bautista y de hecho inicia su propia religión, que sería Semilla Terrestre a lo largo del libro,
yo creo que representa de cierta forma los pensamientos propios de Octavia respecto a su propia religión y a las cosas que a ella le interesan. Y a lo largo de todo el libro en general y de toda su obra pone estos conflictos, ¿cierto? Estas desigualdades que existen en la sociedad, los problemas relativos a la raza, los problemas relativos a la sexualidad incluso. Eso se ve bien reflejado en esta obra y entiendo que en las otras también. Sí, algo también para agregar sobre este libro es nominado a los premios Nebula en el 93, pero no lo gana, pero en el año 94, si mal no me equivoco, la continuación de este libro, La parábola de los talentos, es nominada y gana los premios Nebula, que es uno de los premios más importantes para los escritores de ciencia ficción, y ahí es cuando ella ya empieza a tomar relevancia dentro del canon de este subgénero literario, la verdad. Considerando las cosas que recién dijimos sobre Octavia Butler y considerando la forma en la que ella plasma su propia vida un poco en este libro, me gustaría que nos comentara un poco sobre el mundo interior de la obra. ¿Qué cosas crees tú que fueron las que más te llamaron la atención? ¿Qué lectura lo ves tú, al menos desde tu postura? Claro, o sea, Octavia genera todo un mundo, ¿cierto? Que es post-apocalíptico, que está centrado en el 2024. Entonces uno, claro, uno puede leer y tiene esto. Es tan interesante leerlo en el 2024 porque uno puede hacer la comparación de ya, cómo estoy viviendo, cómo se relata en el libro. Y es un mundo bastante salvaje en general. La desigualdad alcanza unos niveles muy altos. Esto está centrado en Estados Unidos, entonces tenemos una clase muy rica que prácticamente no se ve dentro del libro, pero hablan de ello un poco, que son capaces de irse en helicópteros, tienen las industrias y otras cosas. Existe una clase media que vive amurallada, y todo lo que está fuera de las murallas, todas las personas que viven fuera de las murallas, en el fondo viven en la pobreza más absoluta. Y son azotados por distintas cosas. Dentro de este contexto, ¿cierto? Es que Octavia habla mucho sobre el cambio global. Y esto es algo que a mí me llamó bastante la atención porque el cambio global es algo de lo que hablamos bastante ahora, pero esta obra se publicó en 1993. Entonces, dentro de la obra, dentro de este mundo, las personas sufren sequías. O sea, aquí Octavia realmente habla un poco no solo del clima, sino que de lo que conocemos hoy como cambio global. Entonces, en esto yo me hice la pregunta, ¿qué tanto se sabía de cambio global en esta época? Y bueno, en 1988 se forma el panel intergubernamental para el cambio climático y en 1990 sale el primer informe de este panel. Entonces es curioso porque ella igual de cierta forma tendría que haber estado como informada del tema. Tendría que haber tenido alguna idea porque es bastante, uno podría decir, como predictivo de ciertas situaciones que ocurren en este momento. En el libro son un poco más exageradas que en este mismo momento, pero no sería para nada extraño que algo así pudiera ocurrir en las próximas décadas, dado como el ritmo de lo que hay ocurriendo respecto al cambio global y el cambio climático en general. Eso para mí yo creo que fue algo bien particular, bien loco. Yo dije, este libro tiene que ser como del 2000 algo. Y claro, cuando me di cuenta que en verdad es de 1993, grande mi sorpresa. A mí me pasó con este libro que me pasó lo mismo que tú, que pensé que era escrito posteriormente, pero no, me sorprendió mucho y gratamente que haya sido un libro escrito en el 93 porque también nos permite, en primer lugar, ver la forma en la que Octavia presenta algunos dilemas, lo mismo como contradicciones sociales o la misma forma en la que la sociedad se relaciona. Nos permite, en primer lugar, retomar los problemas de los 90 en Estados Unidos, por ejemplo, el problema que ya estábamos comentando hace un rato, la esclavitud. Si bien es cierto que en Lincoln, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero sí, en el 1863, ya se abole completamente la esclavitud, pero muchos estados aún tenían la segregación racial como latente, es decir, la gente que era negra no podía tomar cargos públicos de poder. Tenemos muchos casos emblemáticos, por ejemplo ya en el siglo XX el caso de Martin Luther King, en el que hay todo un movimiento de afrodescendientes que lucha por su derecho, en el que gracias a estos grandes movimientos se logra salir de esta segregación que era muy propia de los Estados Unidos. Yo creo que Octavia refleja muy bien las dinámicas de poder dentro de los Estados Unidos y cómo históricamente ha sido un país esclavista. O sea, es un país que claramente ha tenido mucha riqueza, y esto lo voy a hablar ahora, pero que
siempre hay alguien, ya, y esto se da en el libro, en concreto como la fábrica, donde la gente se quiere ir a vivir, pero las condiciones es que te van a pagar con monedas que la misma fábrica te da para gastarlas en los mismos almacenes que la fábrica te da. Eso es algo muy propio del siglo XIX. Y es algo que, claro, en esta anticipación de Butler hacia el futuro, ve cosas del pasado. Y eso es algo que la literatura siempre hace como una especie de relectura sobre los procesos anteriores y cómo la historia es esta visión cíclica, ¿ya? Otra cosa que también me parece interesante, y ya mucho más en el plano literario, es que este libro es el claro ejemplo de soft sky fiction o de la ciencia ficción leve o más débil, porque no tenemos, por ejemplo, sables láser como los de Obi-Wan Kenobi y los Jedi, o no tenemos sociedades futuristas con robots peleándose a cañonazo. Tenemos una ciencia ficción que es ficción especulativa, en el que vemos cómo sería el mundo, al menos para ella, para Octavia Butler en el 93, si el mundo sigue el curso que está teniendo, ¿ya? Y encontramos con cosas que se hablan en el libro, obviamente de forma más desastrosa, pero que existe. O sea, el aumento de la pobreza, la privatización de los recursos y la migración masiva son cosas que siguen pasando el día de hoy, y que yo creo que Octavia Butler en este libro lo realiza de manera magistral. Sí, es un libro muy bueno en general. Se lo recomiendo a todo el mundo leerlo, porque uno puede ver cómo las cosas que hoy son preocupantes, aquí están exageradas. Entonces, ¿cómo sería si esto fuera un poquito peor? Y un poquito peor, y un poquito peor. Y claro, un mundo alarmante, un poco alarmista, uno podría decir. Pero es una muy buena radiografía, y sobre todo, de nuevo, escrita en el 93 o publicada en el 93, escrita antes. Y tan vigente después de todos esos años. Es muy inquietamente real la novela, es que son problemas que van a pasar. El problema del agua, como por ejemplo el agua en el norte de Chile no se puede tomar agua de la llave. Entonces realmente estos problemas son reales. Obviamente aquí ya es un mundo posapocalíptico, pero que son cosas que el día de hoy se están viviendo. La migración masiva, todos los países lo están viviendo también. Claro, en este libro la gente la matan por el agua. Entonces, ese nivel, y yo creo que de eso tan lejos no podría que no estuviéramos tan lejos de una situación así. Entonces, claro, interesante. Y claro, o sea, lo del agua es más que real, pues, o sea, es algo que está ahí medido. En los últimos años, al menos en Chile, había un aumento en las lluvias en el invierno, pero de todas formas el problema hídrico sigue. Y estas lluvias, si bien aumentan, son intensas y generan grandes problemas, han generado inundaciones y un montón de problemas, no solo aquí, sino que en todas partes del mundo. De vez en cuando ahora en el hemisferio norte, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en verano, ellos están en el invierno, y tenemos estas noticias de inundaciones y de todos estos problemas climáticos que nosotros también tenemos acá en invierno. Entonces, claro, estas cosas aparecen de cierta forma en el libro, aunque allá en el libro es una cosa mucho más extrema. Desde el punto de vista literario también me gustaría decir que una de las cosas que más rescato es que la protagonista es una protagonista joven, es una protagonista negra, es una protagonista de clase media. Que yo creo que son tres rasgos que realmente posicionan a Octavia Butler como una voz distinta al final, porque como ya vimos en el capítulo anterior de Lovecraft, que es un escritor hombre del principio del siglo XX extremadamente racista. Extremadamente racista. Que claro, yo creo que a mucha gente le gusta ese tipo de escritor porque es parte del canon, pero la inmersión de esta escritora me parece sumamente interesante, y realmente me atrevería a decir que uno de los mejores libros que he leído, así como no de ciencia ficción ni nada, o sea, me encantó porque realmente es un libro que aborda problemas sociales a través de cómo sería el futuro, que tan futuro no es, o sea, no estamos tan alejados de eso. Claro, no es algo tan lejano o tan imposible. Sí, es especulativo, pero rescata ciertas cosas. Y bueno, dentro de este mundo bien terrible, ¿cierto? Yo creo que hay un papel predominante que yo creo que, no sé, no he leído muchos libros de ciencia ficción que aborden esto así, como las drogas, como el problema que generarían las drogas, en el fondo, en un mundo posapocalíptico. Entonces, en este caso se realza harto esta droga que vuelve a la gente pirómana porque disfrutan más con esta droga que incluso teniendo relaciones sexuales. Eso es algo que
que se menciona directamente. Entonces, esta droga, en el fondo, genera ciertas agrupaciones de personas que Congrega a la gente, yo encuentro. congrega a la gente. Entonces tienen unos grupos de personas que consumen esta droga, que se pintan las caras y lo que hacen es quemar todo a su paso, en el fondo. Y queman comunidades y lo disfrutan y todo el tema. Entonces eso genera un factor de caos que se agrega ahí súper grande, porque no depende de que haya inundaciones ni que haya poca credibilidad en la institución y que el gobierno se disgreye o del uso de recursos. No, es un factor caótico directo que es el consumo, las drogas y la adicción, como un elemento caótico que puede hacer que se queme una población completa en una noche. Sí, y eso tampoco estamos tan alejados de eso en la realidad actual. Tenemos casos como el fentanilo, como que en Estados Unidos ya realmente está azotando en la droga de los zombies, en el que realmente la gente como que no sabe muy bien, no tiene percepción del entorno, no tiene percepción de su cuerpo, gente que realmente está adormecida andando por las calles. Y que claro, no es como el pyro en el sentido de que el pyro sería una droga, yo creo que más estimulante, excitante. Fentanilo es todo lo contrario, es como un tipo de droga. ¿Cómo se le llama a esas drogas? Que como que... Aquí aquí nos pueden matar los drogadictos nos pueden matar. Acá también, y la gente que sepa de neurociencia, pero Cosas como las que te apagan, yo creo, como ese tipo de droga. Claro, como más depresor del sistema nervioso, no sé. Sí, por ahí Aquí, yo creo que va. Como biólogo aquí en la parte de neurociencia me caigo. Perdón a todos los amigos neurocientíficos, debo hacer este disclaimer, pero sí, es una droga que baja a la gente más que darle un subidón como podría ser, no sé, la cocaína. Exacto. Pero de esa misma forma es que vemos el problema de la droga en la sociedad. Y aquí es un efecto que realmente destruye a las comunidades. También me gustaría comentar algo. Creo que esta novela relata de manera mucho más concreta, real, cercana incluso, lo que está pasando en la actualidad. Yo me atrevería a decir que Octavia Butler acierta mucho con su elección de personaje, que es una joven de 15 años, porque incluso me atrevería a decir como profesor que es un libro que yo totalmente no incluiría dentro de los programas. O sea, yo realmente sacaría autores que personalmente no me gustan, Aldous Huxley con Su Mundo Feliz, Orwell con 1984, que ya sí, mira, son libros que tú puedes decir, no, pero es que generan la distopía y todo eso. No, o sea, pero son libros que no van a suceder. O sea, yo creo que una de las cosas concretas que se podrían hacer es incluir este libro dentro del programa de lectura, porque yo creo que este libro nos acerca mucho más a los problemas reales que tenemos en la actualidad. El problema del agua, el problema de la droga y también un problema que está empezando a surgir, que es una sociedad cada vez más violenta. Desigual. Y desigual, que la desigualdad también es un tipo de violencia. Claro. Y bueno, un par de temas más que queríamos tocar. Uno era, por un lado, algo conocido en el libro como el síndrome de la hiperempatía. Una de las cosas que tiene Loren es que Loren es hija de una mujer que consumió drogas, que consumió una especie de droga en particular, lo que hizo que ella naciera con un síndrome de hiperempatía. Este síndrome de hiperempatía lo que implica en el fondo es que Loren no solo experimenta emociones de otras personas, sino que también el dolor, así como también el placer que estas personas pueden sentir. Entonces, por ejemplo, cuando alguien se golpea, ella siente como si fuera un golpe a sí misma. Si ella golpea a alguien, ella siente ese golpe de vuelta. Entonces es súper complicado para ella poder vivir en un mundo así, porque incluso cuando tiene que defenderse de distintos grupos que intentan atacarla o personas que intentan atacarla, ella puede quedar inconsciente intentando dejar inconsciente a la otra persona. Entonces, dentro de esto nace la pregunta: ¿existirá realmente la hiperempatía ahora, en el mundo real? Y al menos lo que pudimos encontrar es que no a ese nivel, obviamente, nuevamente exagerado, pero sí hay problemas con personas que son mucho más empáticas, no producto de una droga ni nada, producto de otras cosas, pero al ser muy empáticos sufren mucho con el sufrimiento de las otras personas. Y aquí en el libro se ve exagerado por el caso de Octavia Butler, pero lo encontré interesante porque es como
de cierta forma nos alerta de los problemas que existen por ser muy empáticos. Y otra de las cosas que también son muy interesantes revisar en el libro es cuál es la respuesta o la propuesta de Butler. Y yo creo que ahí tenemos algo para revisar, que es la religión. ¿Tú qué piensas sobre esta visión de la religión? Hay un lema, se llama, bueno, en concreto lo que ella propone se llama semilla terrestre, pero tiene un lema que dice Dios es cambio. ¿Qué piensas tú sobre esa propuesta? ¿Qué ideas tienes? ¿Estás de acuerdo con que Dios es el cambio? ¿Cómo? O sea, más allá de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, a mí lo que me llama la atención de Dios es cambio es que, de cierta forma, Heráclito de Efesos, ¿cierto? Que es como la cosa fundamental de la naturaleza, ¿cierto? El elemento fundamental de la naturaleza es el cambio. Heráclito, ¿cierto? Era un filósofo presocrático y desarrolla esta idea, ¿cierto? Del cambio, ¿cierto? Esta idea de que uno no se baña 2 veces en el mismo río porque el río ha cambiado y he cambiado la segunda vez que voy a bañarme al río. Entonces, claro, eso es una idea filosófica, ¿cierto? De cómo se entiende el mundo y la naturaleza. Y en el caso de este libro, Octavia Butler, Loren, que desarrolla Semilla Terrestre, lleva esa idea a tratar de formar una religión. A la idea de que todos somos semillas terrestres, que Dios es cambio y que nosotros podemos moldear a Dios, en el fondo. Eso yo creo que es algo interesante, como que para ella Dios no actúa bien o mal, y algo no es una persona, no es como un ente, simplemente es el cambio, y que en el fondo la misión de Semilla Terrestre es poder sembrar vida en otros planetas. Algo bien particular, diría yo, una religión muy particular. Sí, lo que yo pienso es quizá es una forma en la que yo también veo el concepto de Dios, ya aquí como un poco fuera de la literatura o la ciencia. Yo creo que eso ya son temas mucho más personales. Pero me gustó mucho esa idea de que la gente que se adapta es la que logra controlar a Dios o moldear a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros como especie para perdurar en este mundo? La religión, nuestra fe, nuestra forma de entender el mundo. También somos creadores y moldeadores de él. O sea, la vida es cambio, la evolución conlleva el cambio y cómo nos enfrentamos a ese cambio. Si es que somos capaces de adecuarnos a él o si es que intentamos dar la pelea y también cuál es esa pelea. Yo sí, o sea, estoy bastante de acuerdo como con esa idea del cambio. Yo creo que es evidente para la mayoría de las personas que cambia, todo cambia. Entonces, sí, lo decía el es gran... súper evidente desde un punto de vista del día a día, de nuestra propia vida, pero también la naturaleza es cambio. Este planeta ha sufrido innumerables cambios, la vida ha sufrido innumerables cambios, entonces es algo que es relativamente evidente. En el caso de las ciencias biológicas y lo que tiene que ver con la evolución, fue mucho más reticente o poder llegar a eso y aceptarlo como, podríamos decir, algo que tiene bastante evidencia para poder mostrarse o para poder darse cuenta con todos sus matices, ¿cierto? Es algo que el cambio es algo central. Este libro lo pone en el medio, lo pone desde un punto de vista de la religión, algo a lo que la gente se puede aferrar cuando todo es terrible y todo cambia. Agarra un poquito como el budismo en ese sentido, como es cambio, entonces si tú eres capaz de adaptarte al cambio, se puede seguir. Y como siempre va a estar cambiando, siempre vas a tener que estar adaptándote y viendo cómo interactuar con eso. Bueno, y ya para cerrar, me parece súper importante hacer la invitación a que la gente lea el libro. También agradecer a la Biblioteca de Santiago, que fue donde encontramos este ejemplar. Lo buscamos mucho en distintas librerías, no lo pudimos encontrar. Y por el tema de los tiempos, ya hacer el tema de los envíos se nos complicó mucho. Y nuestra luz en el camino fue la Gran Biblioteca de Santiago, que es un lugar tremendo, a mí me encanta. Quizá, probablemente yo me enamoré de la lectura en ese espacio. Y por último también que ustedes tengan la oportunidad de acercarse a este libro, acercarse a las bibliotecas, porque es un espacio público, gratuito, para que cada uno de nosotros leamos el libro también en esa lógica de nutrir nuestro cuerpo o nuestra mente en este caso, con la lectura, pensamientos nuevos y también con estos libros que son muy para gente joven y para niñeces, por así decirlo, adolescentes, pero que también nos permite una lectura cuando ya somos adultos. ¿Algo más que agregar, querido amigo?
Nada más que agregar, solamente agradecer como siempre que se den el tiempo por escuchar esto y que nos acompañen aquí a tomarnos siempre este cafecito y poder discutir un libro nuevo. En este caso, un libro bastante interesante. Yo no tomé casi nada de café, voy a pegarle un sorbito. Así que, nada, pues los dejamos invitados para el siguiente capítulo. Nos gustaría explorar, en este caso, qué pasa en una sociedad no posapocalíptica, sino que cuál sería la alternativa más feliz para el futuro. Entonces nos estaremos enfocando más en lo que sería el Solarpunk. Entonces solo me queda hacer dos cosas. Una es preguntarles, ¿están de acuerdo con esta definición de Dios? ¿Dios es cambio? ¿Les interesa que ahondemos más en alguna de estas cosas que se mencionan en este libro? Por favor déjenlo en los comentarios, estaremos contentos de poder ver sus respuestas. Y lo segundo es que si les ha gustado este proyecto entre la ciencia y la ficción, les pedimos si es que pueden compartir estos capítulos porque eso nos ayuda un montón. Y solo si se lo pueden permitir está nuestro Patreon para que puedan dejar alguna donación ahí. También pueden sugerir libros. También pueden sugerir libros en el Patreon. Y yo creo que lo más importante es que puedan leer este libro y los otros que hemos estado reseñando acá. Si lo pueden hacer, lo pueden comprar, que sería bonito si es que lo pueden tener. Si no, nosotros promovemos mucho que puedan ir a la biblioteca más cercana y conseguirlo como lo hicimos nosotros esta vez. Entonces, sin más que decir, los dejo invitados para el próximo capítulo que será sobre Solarpunk. Para despedirnos esta vez, entonces, solo recordarles que yo soy Jorge, soy biólogo, y mi amigo acá es Eduardo y soy profesor de literatura. Y esto ha sido Entre la Ciencia y la Ficción. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Chao.